no hay política revolucionaria ni alternativa sin participación ciudadana, sin participación de nuestra clase, la clase obrera. Precisamente los ayuntamientos que se consideran alternativos, de una transformadores, lo que tienen que hacer es poner cauces. Esa es su principal misión. Ya hemos visto aquí toda una serie de ejemplos de cauces para que haya un método de participación, un método ordenado, democrático, pacífico, por supuesto. ¿Y cuál es ese método? Pues aquí habéis tenido ocasión de escucharlo, la asamblea de trabajadores, la asamblea de barriada, como antiguamente. Alguien podrá decir, coño, eso está inventado de los tiempos de Lenin. Pues mire usted, sí señor. Es que una asamblea de trabajadores es un parlamento obrero. Un parlamento obrero. Que no tiene nada que ver con esos parlamentos fraudulentos, engañosos, que tenemos que soportar en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas y en el gobierno central, por no hablar del Parlamento Europeo, que es una farsa, como todos sabemos, porque mandan los mercados y nadie les ha votado, ¿verdad? Todos sabemos que las decisiones fundamentales que hacen que nuestras vidas puedan ir a la bancarrota, que hacen que se anulen todos los programas de empleo, los programas sanitarios, los educativos, no se deciden ni siquiera en el Parlamento de Rajoy. Bien que Rajoy tiene ganas de quitarle a los trabajadores todo lo que tienen, pero ni siquiera se deciden allí. Se deciden en Bruselas, o lo deciden los fondos de inversión, o lo decide la Troika, o lo decide el Banco Central Europeo. ¡Qué farsa! ¿Qué clase de representación popular es aquella donde ni siquiera esa pantomima de democracia, es decir, meter un papelito cada 4 años, que es una pantomima, ni siquiera se respeta eso? Porque luego hay una serie de señores que nadie les ha votado, que son la clase dominante, que es el sector financiero internacional, que son los que dicen que aquí tenemos que pasar las canutas. Ellos son los que dicen esto. ¿Y qué diferencia en todo lo que estamos comentando aquí? ¿Cuál es la forma de enfrentarnos a estos políticos que se dejan manipular por los grandes ricos del planeta? ¿Cuál es la forma en que los trabajadores se organizan? La asamblea. Hoy, como hace 150 años. Pero cuidado, ¿qué carácter le damos a esa asamblea? Aquí es donde viene el punto fundamental. Una asamblea que es capaz de debatir y decidir, que es capaz de gestionar, darle ese poder a los trabajadores, empoderar, que ha dicho el compañero, que se va ahora mucho del inglés, copiamos muchas palabras del inglés. Aquí hemos tenido algunos ejemplos, yo voy a explicar algunos de Villaverde. ¿Cómo establecemos esos cauces? ¿Cómo los trabajadores cada vez son más conscientes de que están en un parlamento obrero que tiene capacidad para debatir y decidir? Por ejemplo, el tema del empleo, que es un tema crucial en estos momentos. Cuando tenemos 6 millones de parados, y estoy seguro que aquí habrá mucho, y en Peñuelas, y en Láchar, y en toda esta zona, ¿cómo se reparte democráticamente el empleo? Porque sabemos cómo se hace en algunos ayuntamientos. El reparto no es tal, lo que hay es una suerte de clientelismo. Igual que antiguamente los caciques, igual que hemos sufrido en los pueblos de Andalucía a los señoritos terratenientes, que decidían en la plaza quién trabajaba y quién no, y lo hacían con el dedo. ¿Y cuántos alcaldes han copiado ese método? ¿Cuántos alcaldes han copiado ese método? ¿Y a qué reduce ese método a los trabajadores? A la condición de animal, de mercancía, sin derecho, sin dignidad. Tienes que agachar la cabeza porque sabes que como la levantes no trabajas y no das de comer a tus hijos. Entonces nos reducen al servilismo. Rebelarse contra eso es rebelarse contra el clientelismo. El clientelismo que hemos sufrido aquí de la mano de la Junta de Andalucía durante mucho tiempo. La gente del PSOE tiene mucho de qué desdecirse, muchos crímenes, lamentablemente. Porque somos un partido históricamente de izquierda que han pisoteado una cuestión fundamental como es la dignidad de los trabajadores y la posibilidad de hacer que los trabajadores sean conscientes de que tienen unos derechos, no de que están aquí para recibir caridad. Trabajadores levantados y luchando por sus derechos es lo que queremos, no de rodillas y pidiendo favor ni caridad, ¿no? Esto es fundamental y eso exige un método. Pues ¿cómo lo enfocamos en Villaverde del Río? Pues lo voy a decir. El empleo se reparte democráticamente en asambleas de trabajadores. Y estoy hablando que en Villaverde del Río hay 13 bolsas de trabajo por profesiones: fontaneros, oficiales de la construcción, jardineros, electricistas, auxiliares administrativos, ayuda a domicilio, monitores deportivos, limpiadoras. 13 bolsas de trabajo por profesiones, cada una de ellas con todas las personas que cumplen sus requisitos que se presentan.
En total unas 800 personas organizadas en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se regulan, se hace una propuesta inicial, se regulan en la asamblea de los propios interesados, que dicen cuántos puntos se le va a dar al desempleado, o que dicen qué requisitos, o que dicen que aprueban de alguna manera. Se elige un comité de entre los trabajadores, un comité, ¿sí? Poder para los trabajadores, un comité que va a velar, primero porque las puntuaciones y el orden sea estrictamente el que han regulado en la asamblea, y luego va a controlar las contrataciones. En Villaverde del Río el alcalde no controla las contrataciones, sino los comités obreros. Los comités obreros. El poder podrido de la democracia, del parlamento, del pleno del ayuntamiento, que es podrido, que está completamente envenenado, que está dominado además, en todos lados, por los funcionarios, por los secretarios, por toda una capa de funcionarios que históricamente han atesorado toda una serie de privilegios. Y a través de ellos, las personas influyentes del pueblo. Porque eso es lo que metían la mano los ayuntamientos, las personas influyentes del pueblo. Como los trabajadores no pueden intervenir, ni pueden traspasar las murallas del ayuntamiento, quienes sí la traspasaban eran el cura, el señorito, y todos sabemos quiénes eran la gente fundamental. Estos sí entraban en los ayuntamientos y decidían, para su interés, pues hay que derribar esas murallas, pero hay que derribarlas con método obrero, asambleas de trabajadores. Y en esas asambleas, como digo, se eligen sus comités, y esos comités obreros tienen todo el poder. No hay posibilidad de clientelismo, ni hay posibilidad de meter a nadie a dedo, porque me tendría que enfrentar a los comités obreros que ya son conscientes de que tienen ese poder. Incluso hemos llegado un poquito más lejos en esa política asamblearia. Una empresa, un servicio que estaba, termino con esto, que estaba privatizado, que era el servicio de atención a la dependencia, que no sé si aquí conoceréis cómo funciona, de atención a la dependencia, pues estaba privatizado en Villaverde del Río. Nosotros solamente, cuando llegamos, en el momento en que acabó su contrato, lo municipalizamos. Eran 40 trabajadoras. El Ayuntamiento de Villaverde del Río puede tener una plantilla de 80. Y en una época donde todo el mundo despedía a trabajadores, nosotros incorporamos 40 a la plantilla municipal a través de una empresa municipal, eso sí. ¿Y qué dijimos nosotros? Lo primero que hicimos fue formar un comité, organizar a los trabajadores en comité de calidad, para las propias trabajadoras, para velar por la calidad del servicio que se le da a los mayores. Pero también un comité de control presupuestario, para saber lo que entra en la empresa y lo que sale. Las propias trabajadoras, gestionar, controlar, decidir. Las estamos preparando para retos futuros, para que los trabajadores puedan decidir, controlar y gestionar todo lo que crean. Una fábrica, un cortijo, una multinacional, un banco, todos los medios de producción de la sociedad pueden ser gestionados directamente por los trabajadores, y tenemos que empezar desde abajo a que tomen confianza en una pequeña empresa de servicio o en una pequeña empresa de construcción hecha por los propios trabajadores. El PER, por ejemplo, es una empresa municipal de construcción, y podemos demostrar que tenemos los mismos resultados o mejores que la empresa privada, pagando salarios conforme convenio y tratándolos como personas. Y podemos decir, aquí está la obra terminada con el presupuesto, sin tener que explotar a los trabajadores. Esto es muy importante, porque es la base por la que podemos transformar la sociedad. Y como digo, el resultado económico, porque lo fundamental es que demostremos que la empresa pública, que respetando los derechos de los trabajadores, se puede conseguir riqueza social, se puede conseguir viabilidad y se pueden conseguir resultados. ¿Qué resultados hemos tenido en los años 2012 y 2013 en esta empresa municipal? Pues un superávit de 53.000 euros el primer año y un superávit de 40.000 euros el segundo año en el tema de dependencia. ¿Y sabéis qué hemos hecho con el dinero? Porque esto es también muy importante para dar confianza a los trabajadores y saber que su esfuerzo no es baldío. Pues en una asamblea como esta se reúnen las 40 trabajadoras y nosotros simplemente les proponemos qué hacemos con el dinero. Y ellos dicen, nos lo vamos a incorporar en una nómina super extra. Y así ha sido. 53.000 euros repartidos en una nómina super extra para las 40 trabajadoras y 40.000 euros este año en una nómina super extra. ¿Qué empresa privada hace esto? Hoy las trabajadoras de Villaverde saben la diferencia entre la empresa privada y la empresa pública, y lo saben por su propia experiencia. Pero sobre todo son más conscientes de la explotación que tenían antes y de la libertad que puede suponer el que haya una política alternativa, asamblearia, democrática, en la que ellas no sean sujetos pasivos,
sino completamente activos, que puedan debatir y decidir. Esta es la base sobre la que tenemos que construir otro mundo, otra sociedad, y sobre la base que podemos transformar este sistema terrible y decrépito como es el sistema capitalista. Bueno.